Actualizamos la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas porque la madrugada de este jueves el ejército israelí realizó una breve incursión selectiva con tanques en el norte de la Franja de Gaza como parte de los preparativos para la próxima etapa de combate. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que en la operación los soldados localizaron y atacaron a numerosos terroristas, infraestructura terrorista y puestos de lanzamiento de misiles antitanque y luego abandonaron la zona. Además, aviones de combate israelíes atacaron más de 250 objetivos de Hamas en las últimas horas, lo que incluyó centros de comando operativo, túneles y lanzadores de cohetes ubicados en el corazón de áreas civiles, desde donde los terroristas atacan a Israel, según detalló el ejército israelí. Mientras tanto, el grupo islamista Hamas convocó a los palestinos a realizar protestas masivas en los territorios palestinos y el mundo musulmán los próximos viernes y domingo para exigir la apertura del cruce fronterizo de Rafah, que conecta a Gaza con Egipto y ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra. Por lo pronto, la principal preocupación es la situación humanitaria, tanto de los civiles palestinos que viven en la Franja de Gaza, que son víctimas de la opresión de Hamas, y de los daños colaterales causados por los ataques de Israel contra las estructuras de la organización terrorista. También hay una gran preocupación por la situación de las 224 personas israelíes y de otras nacionalidades, varios de ellos latinoamericanos, que permanecen como rehenes desde que fueron secuestrados por los terroristas el pasado 7 de octubre durante el ataque contra Israel. Así que vamos a actualizar la situación en el terreno. Enlazamos con el periodista y rabino Jonathan Berin, quien se encuentra en Jerusalén. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches, bienvenido. Gladys, buenas noches, gracias por la invitación. A ti, gracias. ¿Que es lo último? Porque, bueno, una de las preocupaciones, obviamente, cuando Israel y el ejército entre por tierra, ¿no?, a la Franja de Gaza, se supone o se espera que pudiese ser algo quirúrgico, ya hubo un primer avance, lo que acabamos de reseñar, pero en definitiva, bueno, ¿cuál es hasta el momento el saldo para Israel y lo que se espera sea, pues, su estrategia militar para las próximas horas, días? Bueno, ayer habló el primer ministro de Israel, Netanyahu, a todo el país, porque todos estamos en vilo, los reservistas están convocados, por lo tanto el país está semiparado en muchos aspectos, gran parte de la fuerza productiva de Israel se encuentra en los márgenes, en las bases de militares para justamente combatir el enemigo, porque como se sabe el ejército de Israel no es ejército fijo, sino de reservistas que son convocados cuando hace falta, aparte de las unidades que están en forma fija, así que el país entero está en vilo sobre cuándo se va a entrar a la franja, cuándo se va a poder empezar el combate cuerpo a cuerpo con el grupo terrorista Hamas y cuándo se va a poder finalmente vencerlos y esperemos que pronto recuperar también a los rehenes, que es lo que nos tiene también en vilo a todos aquí. Claro, porque una de las cosas también que cuando, bueno, se comienzan a compartir imágenes de lo que son esos daños colaterales del ataque de la contradefensa de Israel, ¿no?, en territorio, en la Franja de Gaza, y principalmente para debilitar a este grupo terrorista, la realidad es que las imágenes lo que muestran también son civiles, ¿no?, gente inocente, pagando las consecuencias, gente muriendo, infraestructuras de civiles pues totalmente destruidas. Y esa es la gran preocupación en este momento. ¿Hasta qué punto puede Israel evitar ese daño colateral? Pregunto. Porque lo otro además que se dice, corrígeme si estoy equivocada, es que sí, estos civiles están en tierra, son los que pagan, pero que realmente los terroristas están resguardados en túneles. ¿Es así? Terroristas hay por encima de la superficie y por debajo de la superficie en su mayoría. La verdad es que los civiles de Gaza son los grandes rehenes de toda esta situación que está pasando porque el ejército israelí, como casi ningún otro ejército en el mundo, se ocupa de proveer zonas de corredores humanitarios, informar antes de atacar un lugar, cosa que es casi inaudito, avisarle al enemigo que lo vas a atacar. El problema es que justamente este enemigo es tan inhumano que lo que hace es poner sus centros de operaciones en mezquitas, bajo hospitales, lugares que lamentablemente por leyes de la guerra los convierte en objetivos militares legítimos, pero a costa de los civiles que están trabajando ahí. Incluso Israel está haciendo lo posible para que abandonen el lugar de conflicto y se vayan para el sur, en este caso, porque el conflicto se va a centrar en la parte norte, que es la ciudad de Gaza propiamente dicha, donde está la gran mayoría de la infraestructura de Hamas, pero jamás prohíbe a los civiles irse. Se han revelado imágenes satelitales de las carreteras que van al sur bloqueadas con hormigón, y de hecho Israel llama, aparte de lanzar panfletos, intervenir comunicaciones, televisiones y radios para informar a la gente de dónde tienen que abandonar. Israel se comunica a veces uno a uno con la gente, ¿por qué no se van? ¿Qué está pasando? Y justamente ayer se hizo público, hoy a la mañana se publicó una conversación de un oficial del ejército israelí que le dice a la familia, vayan al sur, ¿qué pasa que no van al sur? Y dice, si vamos al sur nos fusilan. O sea que jamás lo que hace con su gente es dejarla, obligarla a quedarse en el lugar, porque
su vida no les importa en lo más mínimo, así como no les importa la vida de los israelíes, tampoco la de los palestinos, y los quiere usar como escudos humanos. Quédense aquí, porque tener muchos muertos civiles es una, lamentablemente, visto desde el punto de vista terrorista, obviamente, es una ventaja, ellos dicen. Queremos titulares de diarios, queremos que la opinión pública se tire en contra de Israel, cuando en realidad lo que Israel hace es proteger a los civiles de Gaza mucho más que los propios terroristas de Hamas. De hecho, bueno, claro, obvio, cuando uno ve esas imágenes, pues hay personas que ya comienzan a victimizar, ¿no? Y en este caso se beneficia el grupo terrorista Hamas, pero sin duda que preocupan las vidas de los palestinos, que ya superan las muertes a los de los israelíes del ataque específicamente que desencadenó todo esto. Entonces ahí la pregunta es qué tanto se pueden proteger, qué tanto, por ejemplo, se puede abrir la otra frontera con Egipto para sacar, para evacuar en un tiempo, pues, rápido para que en la incursión de Israel no haya más víctimas. El problema con eso es que no es solamente abrir la frontera, sino que Egipto mismo dijo que no quiere recibir palestinos. Israel les mandó a seleccionar una zona dentro de la misma Gaza para que hagan campamentos ahí, se refugien en cierta zona segura, pero estamos viendo que el gran bloqueo viene por parte de Hamas. Incluso la ayuda humanitaria que tardó en llegar y que ahora Israel se niega a mandar combustible, termina siendo desviada para grupos terroristas, la comunidad internacional donando fortunas a los palestinos para que reconstruir Gaza, y por ejemplo el cemento termina siendo usado para túneles. Se estima que hay 500 kilómetros de túneles subterráneos en Gaza, o sea, es un metro más grande que quizás Metro de Madrid, Metro de Buenos Aires, una inversión multimillonaria hecha a costa de la ayuda internacional, donde uno dice abro el paso y ayuda a la gente. No, cuando uno va, lamentablemente, el gobierno que maneja el lugar es un gobierno terrorista, cuando uno manda ayuda, muchas veces termina en manos de los propios terroristas. De hecho, el primer cargamento de ayuda incluyó nafta, incluyó combustible, que ahora no se está incluyendo, y fue la Organización de las Naciones Unidas dispuesta en Gaza que publicó en un tuit que después tuvieron que borrar seguramente por presión del mismo grupo terrorista Hamas, que le habían robado el combustible, o sea, que era para abastecer hospitales, abastecer centros de generación de energía para lugares de primera necesidad, y termina ¿dónde? En los subsuelos, abasteciendo cohetes, abasteciendo máquinas de producción militar, abasteciendo infraestructura militar avanzada como comandos y cosas así. Justamente lo que se está veteando acá es que esa ayuda termine en manos de terroristas, porque a fin de cuentas es contraproducente. Uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? La verdad es que la mejor ayuda que se le puede dar a la gente es eliminando Hamas, es haciendo lo que Israel quiere, que es poner un gobierno, que haya un gobierno en Gaza que se ocupe de la gente, de invertir en la gente, de invertir en el lugar, y no de desviar todo hacia el terrorismo, buscando la muerte, sino que buscando la vida de ambos bandos. Ahora, ¿realmente es posible eliminar a Hamas? Pregunto, y también tienen otro grupo terrorista como Hezbollah ahí esperando a ver cómo aprovecha estas circunstancias. Entonces, ¿qué expectativa tiene la población israelí en este sentido, ¿no? De que finalmente se pacifique esa zona, por ejemplo, de la Franja de Gaza. Es una gran pregunta porque al ser un grupo terrorista no es un país con el que uno compite, decir que uno lo eliminó es muy raro, porque imagínense que se eliminan a todos los efectivos y a todos los cabecillas de Hamas, puede salir un muchachito tipo lobo solitario en cualquier parte del mundo diciendo yo soy Hamas, y si Israel perdió porque no eliminó a Hamas. Y la verdad es que con solamente eliminar su cúpula directiva y eliminar todas las capacidades, los depósitos de misiles que tienen ahí apuntando contra los civiles de Israel, porque lo que estamos sufriendo acá, que a veces se cuenta poco, es un bombardeo diario de núcleos urbanos completamente muy densos de población, donde se reciben bombardeos a diario, donde a veces uno o dos misiles que se escapan de la cúpula causan una destrucción terrible, como ayer vimos en Rishon LeZion, que un misil que cayó destruyó un departamento entero, la familia justo se había ido minutos antes, había abandonado el lugar, si no hubiera sido una tragedia. Entonces, estamos viendo cómo que el hecho de desarmar la organización, llegar a acceder a los famosos túneles, eliminar toda esta cantidad de misiles, eliminar los mismos túneles, ya de por sí va a ser una victoria. Que después quede alguien que diga ser jamás, ya puede ser menos problemático. Lo que Israel busca ahora es algo que es completamente práctico, que es eliminar la capacidad militar de este grupo terrorista para que no sea una amenaza como la amenaza que Israel sabía que tenía, y a partir del 7 de octubre el mundo entero conoció la amenaza que son y la brutalidad que son esta gente en su trato con lo que ellos llaman el enemigo. Y la otra pregunta también es, bueno, un poco lo que sería el futuro de la Franja de Gaza, ¿en manos de qué autoridad? La autoridad palestina. La autoridad palestina también, bueno, desde siempre, pues no se termina de reconocer, en este caso, con el Estado de Israel. Entonces, ¿hasta qué punto se podría avanzar en esa zona? Sobre todo por el desarrollo de la población, de los civiles que quieren quedarse ahí, ¿no? Que consideran ese su territorio. Sí, seguro. No creo que nadie esté pensando en vaciar el lugar de civiles. Lo que sí es, como te dije, sacar la infraestructura terrorista del lugar, y después habría que ver quién se puede hacer cargo del lugar.
En su momento, cuando Egipto la tuvo a cargo, tampoco hizo nada para el beneficio de la gente. Cuando fue la autoridad palestina, que duró poco porque jamás rápidamente tomó el poder, tampoco. Así que quizás hoy en día la dirigencia palestina la autoridad palestina debería ser los que tomen las riendas, pero hay que ver si están capacitados, y están preparados para eso, hay que ver si la sociedad los quiere, hay que ver si la ONU quiere tomar parte en un conflicto, que es cuando debería aparecer, que es primero en la prevención, que no ha ocurrido, o sea, no hubo gritos humanitarios del mundo diciendo por qué jamás pones tus misiles abajo de esta mezquita o abajo de este hospital, sino recién cuando dice el ataque a esos lugares, que es lamentable. Pero si tendríamos un gobierno, si habría un gobierno ahí que sería capaz de hacer esas cosas, de prevenir, de construir y en vez de destruir, sería algo grandioso, que es ojalá lo que esperemos que ocurra después de la intervención militar israelí. Agradecido, Jonathan, por esta actualización de la situación en Israel y en este conflicto, esta guerra contra el grupo terrorista Hamas. Seguiremos, por supuesto, pendientes de lo que allá ocurre. Jonathan Berín es periodista y además rabino, hablando desde Jerusalén. Tenemos que hacer una pausa, en breve regresaremos.